preferencias ideológicas que acompañan siempre a las propuestas de actuación que pueden realizarse y las medidas que adoptan para solucionar un problema o contribuir a lograr un objetivo o un fin socialmente deseado. ¿Falso o verdadero? Verdadero. La respuesta correcta, verdadero. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan, hicimos un gráfico en la unidad número, en la unidad número 2 del sistema económico, ¿no? No, en la unidad número 1, la cuestión positiva y normativa, ¿no? Y ahí vimos de que hicimos un gráfico donde los elementos de la política económica son 3: los modelos, las teorías, la realidad y las valoraciones éticas. Entonces, esta es una aplicación de eso. Para no poner el gráfico, entonces esto... Mira usted, ¿verdad? Oye, yo me equivoqué, hasta yo me equivoqué. Gracias, muchas gracias, querido. Sí, tienes razón. Yo cambié eso para que haga razonamiento. No es la política económica, es la economía. Por lo tanto, es falso. Esa pregunta es falsa. Tiene razón. Tiene toda razón, porque no es el concepto de política económica, sino más bien la economía. Tiene toda la... Por eso, dice, la economía es la mezcla de conocimiento científico y las valoraciones éticas, ¿no? Y opciones y principios o preferencias ideológicas, ¿no? Que acompañan siempre a las propuestas de actuación que pueden realizarse y las medidas. Pero las propuestas de actuación son las políticas económicas, vamos a dar la bienvenida, ¿no? Por lo tanto, aquí la respuesta es verdadera, porque la ciencia económica, hemos visto el conocimiento positivo y el conocimiento normativo. La ciencia es lo objetivo, lo real, el ser tal como es, las valoraciones, los principios éticos, es al conocimiento normativo, lo que queremos que sea. ¿Qué es conocimiento? ¿Qué es científico entonces? Lo positivo, ¿no? Ahora, que el conocimiento sea normativo y positivo es verdad. Hay conocimiento positivo y normativo. Pero el conocimiento normativo, como es lo que queremos ser, no es científico, es algo que se quiere que sea. Bien, esa era la primera pregunta. Muy buena la aclaración, le agradezco mucho. La segunda era facilinga. Era poner punto suspensivo, dice, ¿a qué se refiere Joan Robinson cuando afirma que la ciencia económica ha constituido ahí era una caja de herramientas, ha puesto, no sé, una caja de modelos, decía. No, no es así. Algunos pusieron modelos, otros una caja de leyes científicas. El concepto es una caja de herramientas de la política económica. O sea, la economía es una caja de herramientas de la política económica. No podemos hacer política económica si no sabemos economía, si no sabemos ciencia económica. Nuestras cajas de herramientas están en la ciencia económica. Lo que me apenó, queridos estudiantes, es la pregunta número 3 regalada. ¿Qué materia pasamos, queridos estudiantes? ¿Qué materia pasamos? ¿Cuál es el nombre de nuestra materia? Política económica. Sofía, muchas gracias. No han respondido bien esa pregunta sencilla, regalada. Yo les dije que en el concepto lo fundamental era el Estado. Si no ponen Estado o gobierno, la respuesta está mal. Si no ponen que es la intervención del Estado o del gobierno, la respuesta está mal. Y han respondido. No voy a decir de quién es esto, pero, por ejemplo, dice, una ciencia fundada en los hechos y no en la mera especulación, y que es un manual con pasos a seguir por el cual se comportan los sucesos
se comprenden los sucesos y los fenómenos y empíricos que tiene fases analizando diseño, ejecución, evolución, evaluación. No, en ninguna parte dice que es una disciplina de la economía. ¿Recuerdan ustedes que la ubicación que hemos hecho en el contexto de la ciencia de la política económica es para que nosotros podamos comprender que la política económica es una disciplina de la economía? La economía es parte de las ciencias sociales son parte de las ciencias empíricas o factuales. Esto, aunque ustedes no le den importancia, es fundamental en su concepción profesional. Ustedes tienen que saber, conocer, de que al ser las ciencias empíricas o factuales, el conocimiento es para aplicar a la realidad. La economía es algo que sucede en la práctica, en la realidad. No es teoría, teoría y teoría como las ciencias formales, la matemática pura o la lógica pura que dice falso más falso es falso, verdadero más verdadero es verdadero. No. Las ciencias necesitan de la realidad de los fenómenos para comprender. Y en el cotidiano vivir de un profesional se va a encontrar con problemas concretos, empíricos, de la empresa, de su necesidad. La necesidad es un hecho empírico. La definición de la economía más simple es de que la ciencia de la escasez. ¿Por qué? Porque las necesidades son tan ilimitadas, pero los bienes son escasos. Esa es la razón de fondo por la que existe la economía. Porque si todo fuera abundante como el aire, como el agua del mar, ¿para qué la economía? No habría mucha importancia, no tendría importancia, solamente quizá un conocimiento de lo que es el mar y lo que es el aire y no sé lo demás, pero no corresponde ni siquiera a la economía. En el fondo, la verdad que, o sea, yo lo que quería es que un poco ahí reflexionen el concepto de política económica, pero cuando hablamos de concepto de política económica, todos los conceptos nos dicen de que por lo menos el de Jan Tinbergen, digamos, es la variación deliberada de los objetivos utilizando instrumentos, digamos. Pero el concepto que yo les he escrito, que hemos hablado de Kirchner, todo es de que es la intervención del Estado en la economía para alcanzar determinados fines u objetivos, utilizando medios, instrumentos o instituciones. En sus palabras podían haberlo dicho. Yo busco en todo lo que dicen las palabras claves, ¿no? Seleccione el nombre del autor. Le dije que ahí no se borró, no sé cómo se borró el inciso que correspondía a la pregunta 4 a Douglas North. Douglas North dice que las políticas económicas dependen mucho de las instituciones. Un modelo que muy bien elaborado en Inglaterra no puede ser elaborado, en dicho, aplicado en Bolivia, porque las instituciones en Bolivia son totalmente distintas a las de Inglaterra. El Banco Central inglés es totalmente diferente a nuestro Banco Central. El Ministerio de Economía o de Tesoro, de Hacienda que tienen ellos es totalmente diferente al de nosotros. La idiosincrasia, la cultura de los ingleses es totalmente diferente a nosotros. No se pueden aplicar modelos. Y las instituciones tampoco son las mismas en su conjunto. Decía, muchas políticas económicas son exitosas en un país, pero son desastrosas en otros. Esto se debe a que hay variaciones en el ambiente institucional conformado por leyes formales, la constitución política, los códigos, leyes que rigen la actividad económica, y los códigos informales, las ideas, ideologías, mitos, dogmas, costumbres y prejuicios. En su conjunto institucional, las leyes formales y los códigos informales son las reglas de juego de vida de un país. Eso Douglas North. La mayor parte no se acuerda. Bueno, pero yo quiero decirles, para tranquilidad de ustedes, que solamente hay 2 personas que tienen menos de 50 calificación. Todas las demás han vencido, pero me hubiera gustado mejores respuestas, digamos, ¿no?
Seleccione los incisos correctos. ¿Cuáles son los fallos macroeconómicos del mercado que originan las políticas macroeconómicas? No sé por qué algunos han puesto crisis del modelo económico. El modelo económico es una representación, hemos llevado eso en la unidad número 2, de la realidad. Y como lo modelamos, es para que nos sirva de ejemplo, que nos sirva de orientación y porque queremos hacer que eso funcione. No es un fallo del mercado. Los fallos del mercado es el desempleo, la inflación, la recesión o crisis económica. El déficit fiscal no es un fallo del mercado, queridos amigos. El déficit es un fallo de gestión del gobierno de que gasta más de los ingresos. El déficit comercial tampoco es un fallo del mercado. Tres son los fallos que originan la política económica en su manera clásica, porque ahora la política económica también es microeconomía. Hay políticas microeconómicas también. Pero es la inflación, el desempleo y la recesión las razones fundamentales por las que existe política económica, que originan las políticas. Ahí 3 incisos tenían que elegir. Yo, si han puesto 2 incisos, les estoy poniendo 10. No, recesión económica, dice inciso B. Bien, inciso A, desempleo. Inciso B, inflación. Inciso C, crisis del modelo económico. Inciso D, recesión económica. E, déficit fiscal. F, déficit comercial. Que hayan puesto desempleo a inflación, les pongo. Que hayan puesto desempleo y recesión, les pongo 10. Que hayan puesto inflación y recesión, de los 3 que hayan puesto 2, les he puesto 10. Aunque hayan puesto otro adicional. Kirchner. Hemos dicho, ¿qué es lo que origina la política económica? ¿Cuáles son las fuentes que originan las decisiones de política económica? Pregunta 7. ¿Cuáles son las 3 fuentes de decisiones de la política económica? Sucesos imprevistos, desarrollos críticos y cambios de ideas. Otros han puesto sucesos fortuitos, pero en realidad lo correcto es sucesos imprevistos. Fortuitos no es, el concepto es distinto. Por ejemplo, la pandemia es un suceso imprevisto, no es un suceso fortuito. Suceso fortuito es algo que, digamos, pasa fugazmente, ¿no? O evidentemente pasa de manera imprevista, pero no, digamos, no lo hemos puesto con esa categoría. Cambios de gabinete, desarrollo fluctuantes de las variables. 8. Decisiones, selecciona los elementos que se deben tomar en cuenta antes de tomar decisiones políticas económicas. Muchos no han puesto que tienen que tomar en cuenta la constitución política del Estado, sí o sí, queridos amigos. Sí o sí. El inciso número 1 en el avance en la unidad. El segundo, la opinión pública. Hay que tomar en cuenta la opinión pública para saber si vamos a tener un rechazo total a la política económica o va a ser favorable. Otros han puesto los fenómenos naturales. Obviamente, ¿no? Pero eran los 2 primeros incisos. Lo que me alarmó, la verdad que me alarmó, queridos amigos. La 9, ¿qué ministerio es el encargado de elaborar y aprobar la política económica? Varios han puesto el Ministerio de Planificación Económica. Realmente, me dolió leer eso. El Ministerio de Desarrollo Económico. Pregunta regalada, pues, amigo. El Ministerio
Ministerio de Economía y Finanzas, regaladísima. Varios no pusieron Ministerio de Planificación. ¿Qué está pasando, queridos estudiantes? No, tienen que reflexionar. ¿Cómo un economista no va a saber que es el Ministerio de Economía el que hace las políticas económicas? Ustedes casi son profesionales, ¿no? La verdad que me dolió. Bueno, y la pregunta número 10, que era de concepción, porque si no, ¿yo por qué doy esa primera parte? Yo reflexionaba, ¿será que es parte de metodología? Pero ¿por qué vamos a ubicar la política económica y la economía, digamos, como parte de las ciencias sociales y de las ciencias empíricas o factuales? Pero es el concepto de vida de la profesión. Tenemos que saber nosotros que nuestra profesión está en el área de ciencias sociales y de las ciencias factuales. Las ciencias de los hechos, la ciencia facto quiere decir hecho, fenómenos, hechos. Y la economía es producto de la actividad social. Si en la luna no hay gente, no hay economía en la luna, querido estudiante. En la luna no hay economía, en la vida hay economía porque somos seres sociales. Allí donde no hay vida, no habrá economía. Puede haber física, la ciencia física en la luna. ¿Por qué? Porque es un fenómeno físico, estudia la composición de la tierra, del agua, de los fenómenos físicos. Pero al no haber gente, no podemos estudiar la economía de la luna. Se puede estudiar la composición de lo que es la luna. Eso es lo año. Podemos estudiar eso, podemos tener conocimiento de la luna. Pero hay economía en la luna, no hay, pues, queridos amigos. Porque no hay gente allá. No podemos estudiar la economía de la luna. La economía es una actividad social, producto de la actividad social. La clave de los gobiernos es entender el comportamiento social de la gente relacionado con la actividad de creación de bienes y servicios, porque esa es el arte de la economía. Entender cómo la gente va a producir bienes y servicios. Ese es el conocimiento clave de la economía. ¿Cómo vamos a distribuir para que la producción no genere tantas desigualdades? ¿Cómo generar las condiciones para que hagan bienes y servicios? Bueno, hay buenas notas, ¿ya? Hay buenas notas. Entonces, al terminar la clase les voy a dar en el WhatsApp y también su control de lectura, el primer control de lectura. Igual hay buenas notas. Bueno, hay dos personas que tienen un poco baja nota, pero todavía faltan exámenes, falta todavía. No abandone la materia, póngale un poquito más de empeño, mejoren su nota. Hay quienes tienen 100, se han sacado 100, me gustó mucho eso. Es importante de que haya, digamos, máxima nota, porque cuando no hay máxima nota yo me preocupo, digo, ¿qué ha pasado? Y generalmente en todos mis exámenes hay muchos que tienen 100. Aquí no muchos, pero por eso un poco me preocupa. Porque habían preguntas regaladas, como el del Ministerio de la Economía, por ejemplo, ¿no? Esa es pregunta regalada, ¿no? La cuestión de los fallos macroeconómicos. La otra pregunta regalada era, pues, ¿cuál es la institución principal de la economía? De mercado. Obviamente el mercado, ¿no? El mercado, pues la economía de mercado. Hay un dicho, hay un decir popular, ¿no? De una pregunta.
para ver a la gente que tiene nervios. La gente que está nerviosa a veces no piensa bien. Y en un concurso le preguntan, ¿de qué color es el caballo blanco de Melgarejo? ¿De qué color es el caballo blanco de Melgarejo? Y el otro, negro, dice. ¿Pero cómo? ¿De qué color es el caballo blanco? Le está regalando la pregunta. De Melgarejo. Y dice, no, es negro. Pero si en la pregunta está la respuesta. En la pregunta estaba la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la institución principal de una economía de mercado? La libertad es un principio fundamental. Podemos ponerlo como una institución, en el mejor del caso, pero es el mercado. Porque puede haber otros sistemas que tengan la libertad como digamos, fundamental, pero no es una economía de mercado. La economía de mercado es donde el mercado es la institución fundamental. 20 puntos regalados eran. Y el regalo, para mí era el regalo, la definición de política económica. Si esa es la materia, querido estudiante. Yo, la verdad que estoy pensando de que al final de la materia, en el examen final, el que no responda qué es política económica no debería pasar la materia. El que no responde al concepto de política económica no debería pasar la materia. El que no sepa el concepto de la materia que está llevando durante un semestre no debería pasar la materia. Entonces, en mi criterio, es una falla demasiado grave no saber qué es política económica. Quiere decir que no hemos, que ahí están totalmente distraídos, porque no es un vacío mío. Yo varias veces he llegado a expresar, es más, he escrito un concepto desde mi enfoque, pero siempre dije que no hay política económica sin intervención del Estado. Esta disciplina de la economía estudia lo que hace el Estado desde el Estado sobre la economía. No nombrar al Estado, no nombrar al gobierno, no es política económica, es cualquier cosa. Es ciencia económica, es ciencia política, pero no política económica. Bueno, queridos amigos y amigas, no está mal el examen. Muchos tienen 90, tienen 80, hay 100. Y como les digo, hay 2 personas solamente que tienen menos de 51. Eso quiere decir de que estamos bien, porque el 10% de 21 estamos, digamos, o sea, es más o menos 2 y un poquito, 2,10. Pero hay que aumentar más el rendimiento. Para el segundo parcial, que va a ser facilingui, vamos a tener que aplicar un poco más, ¿ya? Bien, entonces vamos a tomar la lista. Amutari. Muy bien. Arispe. Malentendido. Parece porque no... fueron muy pocos a la clase presencial, pero bueno, lo que hemos hecho en la clase presencial, lo tengo aquí resumido en 2 diapositivas. Recordamos que los objetivos de la política económica en casi todos los países del mundo son 5, pero no son los únicos, pueden haber muchos más, y lo he reiterado varias veces. Pero no hay gobierno en el mundo que no tenga como objetivo que haya crecimiento en su economía, crecimiento económico, que se busque el pleno empleo, es decir, que no haya desempleo, que haya estabilidad de precios, que la inflación no sea alta,
que haya distribución de la renta y la riqueza para que no haya tan desigualdad, porque al final es un problema económico la desigualdad en el ingreso. El equilibrio en la balanza de pago. La cuestión de la balanza de pagos ayuda mucho para que un país se enriquezca más. ¿Por qué? Porque no solamente se crea valor produciendo y vendiendo en el país, se crea valor produciendo y vendiendo afuera. Entre más vendamos afuera, más ricos nos volvemos, queridos estudiantes, como país. Porque quiere decir que hemos satisfecho las necesidades internas en ese nivel de producción o con esos bienes o servicios y vendemos al exterior y traemos ingresos, riqueza al país. Entonces, estos son los grandes 5 objetivos de la política económica. Yo me guío para evaluar la política económica por estos 5 objetivos. La economía estará bien si hay un buen nivel de crecimiento mayor que el crecimiento de la población y mejor si es el doble al menos, en el caso boliviano por el atraso que tenemos. Si no hay desempleo, más que el desempleo natural, o estamos cerca del desempleo natural, o hemos reducido el desempleo. Si la estabilidad de precios existe, está la inflación cercana a cero. Si hemos reducido la pobreza y la extrema pobreza, si tenemos superávit o equilibrio, por lo menos en la balanza de pago, pero en la balanza por cuenta corriente, y lo fundamental de la cuenta corriente, incluso lo más fundamental, la cuenta comercial, la balanza comercial, exportaciones menos importaciones. Desde el punto de vista económico, es más importante para un país, más que el movimiento de capitales, es la balanza comercial, porque genera riqueza. Entonces, esta es la razón de ser de la política económica. Y miren ustedes, los fallos macroeconómicos, crecimiento económico, pleno empleo y estabilidad de precios están presentes. La distribución de la renta y la riqueza es un fallo del mercado también. Y el funcionamiento del mercado, si el Estado en un modelo neoliberal o liberal diera solamente condiciones para que se genere la producción de bienes y servicios, se ha comprobado históricamente que se genera mucha desigualdad. Y por eso es que el Estado ha asumido como una política humana la redistribución de la renta y la riqueza, no de manera arbitraria, sino con ciertas políticas que tiendan, digamos, a hacer que la sociedad sea más equitativa. No se trata de quitar a alguien y de poner a otro. El gobierno en este aspecto ha trabajado mucho. Es más, tiene un impuesto, el impuesto a las grandes fortunas. ¿Cuál es el discurso? Que los grandes que tienen tantos miles de millones, se les pone un impuesto. ¿Para qué? Debía ser exclusivamente para la educación eso. Ese impuesto a la riqueza debía ser exclusivamente para la educación en mi criterio, pero el gobierno se lo gasta en cualquier cosa. Entonces, estos objetivos, ¿cómo los podemos cuantificar? ¿Cómo podemos verlos? ¿Cómo se expresan en realidad? ¿Cómo se expresan económicamente? El crecimiento económico se expresa en el Producto Interno Bruto real. Para saber cuánto creció la producción de bienes y servicios, tenemos que tener el concepto del Producto Interno Bruto real, del PIB real. Por eso es que el PIB real, en la prensa en todo, no dicen cuánto fue en monto, sino en porcentaje. ¿Cuánto creció en porcentaje en relación al año anterior? El año pasado 5.1, no, 6.1, 6.10 en realidad. Es la producción de bienes y servicios. Pero también el crecimiento económico, esa producción de bienes y servicios reales, cuando se lo valora a precio de mercado,
a precio corriente. Tenemos el PIB nominal. ¿El PIB nominal para qué nos sirve? Para conocer el tamaño de la economía. No es lo mismo una persona que mide 1,60 a uno que mide 2 metros. Ese tamaño es notorio. El PIB nos hace ver eso. ¿Cuál es el PIB más grande del mundo? ¿Cuál es el país con el mayor PIB del mundo? Estados Unidos. 16.000 millones de billones. China, ya les expliqué en el curso, China, que territorialmente es más grande que Estados Unidos, que lo triplica prácticamente en población, produce solo el 60% de lo que produce Estados Unidos. 9.000 millones de billones de dólares. Entonces se compara el PIB nominal. Normalmente el PIB nominal debe expresárselo en dólares. ¿Para qué? Para que se exprese el tamaño de las economías a nivel mundial. Y otro gran concepto que está relacionado con el crecimiento económico, está relacionado con la producción, es el PIB per cápita. Pero el PIB per cápita nos mide de alguna manera el bienestar promedio de la gente, pero más que todo el poder adquisitivo que tiene con los ingresos que en promedio le correspondería, porque en promedio es una ilusión teórica, pero que nos sirve de base estadística. El PIB per cápita es dividir el PIB nominal a precios corrientes, en otras palabras, entre la población. Estaba revisando, el año pasado, pues yo tenía datos del 2019, pero ahora, el año pasado, el Producto Interno Bruto de Bolivia fue solo 40.000 millones de dólares. Si lo dividimos 41.000 millones y dividimos entre 10 millones, no, 11.600.000 habitantes, obviamente que es menos de 4.000 dólares que tiene nuestro PIB per cápita en Bolivia. Pero comparen ustedes, vean los PIB per cápita de... ¿Cuál es el PIB per cápita más alto del mundo? ¿No? Dubái, Kuwait, son los países pequeñitos de estos, los países árabes tienen el PIB, unos PIB más altos. Pero como referencia mejor para saber, digamos, en cuanto a potencia, Estados Unidos, encima de los 60.000 dólares el PIB per cápita de Estados Unidos. ¿Y cuál es el PIB per cápita de China? 15.000 dólares. Entonces, para estas cosas nos sirve cómo identificar esta meta de crecimiento, este objetivo del crecimiento, mejor dicho, de la política económica. Necesitamos saber cuánto creció la economía. Al crecer va a aumentar el PIB nominal. Al crecer va a aumentar el PIB per cápita. Fundamental, queridos estudiantes. El segundo gran objetivo es la estabilidad de precios o control de la inflación. ¿Cuál es el indicador? El IPC, el índice de precio al consumidor. El IPC es un indicador que está relacionado con la canasta de bienes y servicios que consumen las familias promedio, una familia estándar. En Bolivia la familia estándar es de 5 miembros. Ha ido reduciendo el número de miembros de las familias. Y yo, por ejemplo, vengo de una familia de 9 hermanos. Con mis padres 11, imagínense. Había que trabajar hartísimo cuando éramos niños. Mis padres tenían que trabajar como chinos cuando éramos niños. Hoy ayudamos a nuestros padres. Los hemos sacado, los hermanos los hemos sacado a nuestros padres del umbral de la pobreza, gracias al estudio de la formación universitaria. Y a nuestro trabajo, hacer trabajadores y trabajadores y trabajadores y trabajadores del trabajo, lo que hace que la gente sea progresista, ¿no? Que progrese. Hay quienes progresan a veces engañando, timando, matando, apropiándose de lo ajeno.
lucrando, además de trabajar, digamos. A veces hay la suerte que le ayuda a salir adelante, ¿no? Hemos visto los conceptos en el curso, los conceptos bueno, en la parte de aplicación de esta materia vamos a ver un poquito del IPC, pero adelantaremos que el IPC en Bolivia, en cada departamento, en las ciudades más importantes, en Santa Cruz se mide, todos los días se hace seguimiento de los 30 días del año, del mes, en determinados mercados, kioscos y otras cosas más, se hace levantamiento de precios de la región metropolitana, Santa Cruz, Cotoca, Guarnes, La Guardia. Son 397 productos. Eso es. Faltan 3 productos para que 400 productos en promedio somos los que consumimos cotidianamente las familias cruceñas. El IPC en Bolivia está agrupado, esos 397 productos, bienes y servicios, se lo subdivide en 12 grandes grupos, o le llaman divisiones. La división de alimentos y bebidas no alcohólicas, la división de bebidas alcohólicas, la división de transporte, la división de educación, la división de recreación, y así, 12. Ese es el IPC, el índice de precios al consumidor. Otra medida para saber la inflación, evidentemente, es el deflactor del PIB. Pero desde el punto de vista de utilidad macroeconómica, política económica, lo fundamental es el IPC. Mes a mes, el INE nos hace conocer la inflación mensual, acumulada de los años, de los meses del año y de la anual a 12 meses. ¿No? Es importante saber ahí, hemos hablado de los conceptos de ¿qué es inflación en primer lugar? El concepto de inflación. No, yo creo que aquí un economista que no sepa qué es la inflación, estamos mal. Es el incremento general y sostenido. Son dos componentes claves del concepto de la inflación. Que se incrementa de manera general los precios y además es sostenido, es decir, que no baja de un día y sube un día y baja el otro. No, es sostenido. De manera general los precios de los bienes y servicios de la canasta familiar. Hay una inflación proyectada o estimada, es la que el gobierno dice 3.4 para este año. Ahí que no debe ser la inflación a ese objetivo, o sea, obviamente va a ser mucho más bajo. Porque ya estamos en el 6º mes del año y la inflación no ha llegado ni al 1%, queridos estudiantes, ni al 1% la acumulada de este año. La tasa de inflación efectiva es la que realmente se ha dado mes a mes y durante el año. La tasa de inflación subyacente, es importante que ustedes sepan el concepto de tasa de inflación subyacente. De todos estos componentes de los 397 productos que mide la inflación boliviana, si sacamos aquellos que son altamente fluctuantes o altamente incidentes porque suben y suben y suben, como por ejemplo el precio de los carburantes a nivel mundial, de la gasolina y el diésel, tenemos la inflación subyacente. Es un concepto importante para saber en qué medida la variación de precios está afectando el conjunto del consumo de la familia. En Estados la inflación está ya ha llegado al 8%, una de las más altas de hace 50 años. Pero ¿cuál es lo que ha empujado?
de lo que era 50, 60 dólares el barril del petróleo, está en 120. La gasolina y el diésel. Y eso tiene su efecto en el conjunto de la economía porque no hay cosa que no se transporte. Los seres humanos nos transportamos. La papa se transporta, el arroz se transporta, la lechuga se transporta, el tomate se transporta. Todo se transporta y todo sube, por lo tanto. En el caso boliviano, al tener la gasolina y el diésel a precios fijos subvencionados, no tenemos ese componente de inflación. El otro gran componente de la inflación es la inflación importada. La inflación importada es cuando uno importa bienes y servicios, si suben en el exterior también va a subir en Bolivia y cuando lo consumamos va a ser más alto, por lo tanto se va a medir en la inflación. Porque el IPC mide los bienes nacionales e importados, no solamente los nacionales, cuidado, ¿no? Cuidado en equivocarse, todos los bienes que consumimos y consumimos muchos bienes importados. Ojalá consumiéramos solo los importados legalmente. Yo trato, querido, con una cuestión de conducta, querido estudiante, de consumir lo nacional. Porque sé que con eso estoy aportando que por ahí un joven o alguna señora tiene un empleo. Porque si yo gano más de 10.000 bolivianos y si lo compro esos bienes nacionales, estoy aportando. Pero si compro bienes importados, estoy creando empleo afuera. ¿No? Estoy creando empleo afuera del país. Entonces, el componente de la inflación importada es importante. ¿Y cuál es el principal factor de la inflación importada? Obviamente las cosas que importamos, pues lo importamos en dólares. Su valor, sacamos dólares para importarlo. Y el dólar en Bolivia es de tipo fijo. Otra razón que ayuda mucho a que la inflación sea baja en Bolivia. Los países donde fluctúa el dólar sube y sube el dólar, suben las cuestiones importadas. Y por lo tanto sube la inflación. Otro elemento que nosotros tenemos subvencionado, parte de los servicios básicos, el gas domiciliario, el gas de garrafa es subvencionado. En otros países el gas domiciliario es carísimo. Aquí es un regalo. También ayuda a que la inflación esté baja. No está tomándose en cuenta esos elementos en la inflación subyacente. Y otros productos que se toman en cuenta, que se los saca para encontrar la inflación subyacente, no se los calcula, es los productos alimenticios, ¿no? Que tienen que ver con los fenómenos naturales. Esos son unos principales factores que quizás aumenta el precio en Bolivia, aumenta el precio de la papa. Por ejemplo, no sé si han visto, esta mañana yo me fijé en la cuestión de la papa, ¿no? En televisión, los productores de los valles están mal, porque cayó una helada terrible, pobre de ellos. Muchas hectáreas de papa se va a secar con la helada. Pero no creo que vaya a incidir mucho en la inflación. ¿Por qué? Porque en Bolivia, cuando falta papa boliviana, comemos la papanga, así como papaya de grande, así de grandanga. Papa peruana, transgénica, con biogenética. Se venden en el abasto. Todos los supongo, no sé, por ahí sería bueno que alguien investigue, ¿no? Podría ser motivo de una investigación, pero la universidad, como no nos dan condiciones para hacer investigación. Pero es de simplemente análisis.
Si vamos a hacer papa frita, así esa tirita de papa frita, y queremos que esas papas sean grandes, compraremos papas grandes, pues. Y esas papas grandes vienen papas peruanas más que las bolivianas. Entonces estamos consumiendo papa peruana. Y aquí somos más papistas que nadie, ¿no? Los peruanos ya han hecho, son primeros productores mundiales y sé que han hecho mejoramiento. La han convertido a la quinoa andina en una quinoa prácticamente tropicalizada. Y son grandes productores de quinoa. Nos han quitado, ya no somos los primeros productores de quinoa en el mundo, que éramos los bolivianos. Entonces esto es importante, ¿no? Otros conceptos, vamos a poner aquí que les puse yo también, que es necesario que ustedes sepan, querido estudiante, es la inflación, la deflación. Deflación, así es. ¿Qué es la deflación? La deflación es cuando los precios son negativos, es decir, mes a mes bajan y bajan y bajan. Hemos tenido durante 3 meses precios negativos en Bolivia en los últimos años, en este y en el anterior año. Los meses de enero, febrero, marzo a veces han sido mensualmente deflacionarios, porque va cayendo sostenidamente. Es contrario, el otro concepto que tienen que saber ustedes, desinflación. La desinflación. La desinflación es cuando disminuyen digamos, la inflación. Cuando la inflación está altísima, lo correcto es entrar en un proceso de desinflación, es desinflar, en otras palabras, ¿no? Que está muy grande, bajarlo. Los argentinos necesitan una desinflación, los venezolanos también. Nosotros no, porque estamos con una inflación bajísima. Es un gran problema la inflación. Empobrece mucho a la gente, la inflación. Especialmente a los rentistas y a los que tienen trabajos fijos. Trabajos remunerados con salarios fijos, porque los salarios se renumeran o varían, digamos, en Bolivia una vez al año. Pero las cosas van subiendo. No mucho, pero van subiendo. Por eso es importante que haya incremento salarial, por lo menos de reposición. Por eso es que a los empresarios, yo apoyo mucho al empresario. Apoyo en mis análisis, en todo al sentido, pero también defiendo a los trabajadores, lo justo. Es pues defender a los trabajadores de que haya un incremento salarial que recompense la pérdida del poder adquisitivo. Si los empresarios están saliendo adelante, han mejorado bastante, también pues deben mejorar los trabajadores y era justo de que le incremente el salario el gobierno. Y el incremento que se ha hecho es un buen incremento. No generó inflación, no va a generar inflación, ni siquiera desempleo como lo hicimos conocer. Pero los empresarios y los representantes de los empresarios dijeron que va a generarse desempleo, que va a generar inflación. Nada que ver, queridos amigos. Porque estamos en un proceso de rebote todavía, yo creo que hasta este mes más, quizás hasta julio, estamos recuperándonos de lo perdido. No hemos logrado todavía el PIB del 2019. El valor del PIB en producción, ni siquiera a precios corrientes hemos logrado el valor del PIB del 2019 y estamos en el 2022. Aquí vamos a poner, para que no se nos pase, para que no haya problema, es el incremento general y sostenido de los precios de los bienes y servicios de la canasta
cambiar de un país. O del conjunto, para la cuestión del deflator, ¿no? De la canasta. Para que no, porque podemos preguntar, ¿no? ¿Qué es la inflación? ¿Qué es el PIB? Cuidado que siendo economistas no sepan que no. No nos van a hacer quedar mal a la carrera, ¿no? ¿Qué es el PIB? ¿Qué es la inflación? Vamos a discutir un poquito de esto porque nuestra gráfica. Les pregunto, ¿se está viendo algo? Porque por ahí estoy trabajando para nada, digamos. ¿Aló? Y se ve, Lice. Sí, Lice, Gracias. se puede ver. Gracias, muy amable. Bien, entonces, ahora pasaremos al segundo gran, ¿cómo saber que la política económica logra, digamos, mejores resultados en el tema de la inflación? Es que la inflación sea cercana a cero. Hay la escuela keynesiana que dice que la inflación por encima del cero puede incentivar incluso a los empresarios, puede generarles alguna motivación mayor, pero yo en eso soy más monetarista, ¿no? Yo soy más práctico. Para mí la mejor inflación es la inflación cero o cercana a cero, porque es plena estabilidad de precios, de manera de que los empresarios fácilmente van a ver la cuestión de en la formación de precios, la composición de la formación de precios. Va a ser más fácil formar los precios, establecer los precios para el empresario. Pero además de eso, va a ser más fácil tomar en cuenta los aspectos de la productividad, de la eficiencia, de la eficacia, digamos. Se hace mucho más fácil hacer los seguimientos cuando hay plena estabilidad de precios. Pero en periodos inflacionarios es mucho más difícil. Bien, vamos ahora al pleno empleo. Hay dos conceptos de pleno empleo, ¿no? El concepto de pleno empleo de carácter económico, que dice que es cuando todos los factores productivos están siendo utilizados plenamente, tierra, capital y trabajo. Nosotros vamos a ver el concepto de pleno empleo desde el punto de vista laboral. El sentido de la política económica y de este objetivo es más el pleno empleo laboral. Para entender el pleno empleo laboral hay que saber la tasa de desempleo, porque al saber la tasa de desempleo sabemos cuántos están sufriendo. Porque la tasa de empleo nos da la tasa de gente que está bien, que está trabajando, de alguna manera tiene para vivir. Pero la desempleada, gravísimo, ¿no? Antes de saber eso, es importante hacer un recuerdo a ustedes de los tipos de desempleo. El desempleo que más llega, digamos, la política económica a enfrentar, producto de los ciclos económicos, es el desempleo cíclico. En las épocas de recesión, el desempleo cíclico es altísimo. En las épocas del ciclo económico de expansión, el desempleo cíclico se reduce. A veces desaparece el desempleo cíclico, queda el desempleo natural simplemente. En otras palabras, quedamos en pleno empleo.
El otro tipo de desempleo es el desempleo estacional, que tiene que ver especialmente con las estaciones del año, ¿no? O periódico, un desempleo periódico, ¿no? De determinados periodos, digamos, ¿no? Entonces, tiene que ver con la construcción, con la agricultura o en el Caribe, con la zona alta de turismo, etc. El turismo, la agricultura, la construcción son los que están más relacionados con el desempleo estacional. El desempleo más difícil de combatir, más difícil de llegar a reducir, el desempleo estructural. La estructura económica hace que en Potosí siempre haya más desempleo. ¿Por qué? Porque la estructura económica no genera demanda laboral suficiente para absorber toda la oferta laboral de Potosí por problemas de estructura económica. Si diversificara mucho más, si no fuera eminentemente minero, Potosí ya tiene turismo, evidentemente, pero podría mucho más producir turismo y además producir, no sé, hacer pecuario, ovejas, camélidos. Tiene potencial Potosí. Tiene potencial pecuario Potosí, Oruro tiene potencial pecuario, pero en ganadería que está mucho más relacionada con el ganado que se cría en la zona alta, pues, ¿no? Más difícil, evidentemente, pero ovejas, cabras, se puede llegar a criar mucho más. Pero para eso hay que hacer un proceso de conversión, pero al mismo tiempo fomento, condiciones tecnológicas, irrigación, riego, necesitan riego. Zonas muy secas, pero tiene muchos valles. Hay valles donde se puede cultivar, se puede hacer ganadería intensiva de cabras, de ovejas, por ejemplo, si se cultiva alfalfa, no sé, productos que se puede dar, digamos, en cada una de las regiones. Luego está el desempleo natural, ¿no? El desempleo natural es el desempleo voluntario. La gente de manera natural decide no trabajar. ¿Por qué? Porque se cansó de su jefe, porque quiere ganar más y lo dejó su trabajo equivocadamente, porque no debía dejarlo hasta que no encuentre otro, porque se va a cambiar de ciudad, va a cambiar de barrio, etcétera, etcétera. Siempre hay, no porque lo votan, sino ellos mismos se votan de su trabajo y deciden descansar voluntariamente y buscan nuevo trabajo, pues, ¿no? Y finalmente el desempleo friccional, que tiene que ver más con el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, se considera que con la cuarta revolución que estamos entrando la humanidad a la sociedad del conocimiento, donde el conocimiento es el que genera más valor, muchos trabajos manuales pueden ser sustituidos supuestamente por los robots, o al meter máquinas, al meter computadora, etcétera, etcétera. Entonces, si una persona no sabe computación, entra en el desempleo friccional, porque en su fábrica o en su empresa comenzaron a poner todo de computación y él le teme a la computadora. Hay personas así. ¿No? Entonces, el desempleo friccional. Estos son, vamos a seguir nombrando aquí: desempleo estructural, desempleo natural. La tasa de desempleo natural en Estados Unidos, por ejemplo, incluso aprobada por una ley congresal, es el 4%, porque en Estados Unidos, en Europa, en los países desarrollados, cambiarse de trabajo es relativamente más fácil que en el caso boliviano. En el caso boliviano hay que agarrarse uñas y dientes de los trabajos.
Por eso es menos gente menos el porcentaje. Por eso, y una de las mejores maneras de saber cuál es el desempleo natural es cuando hay expansión económica, que el PIB está altísimo y el desempleo baja a su mínimo. En el caso boliviano hemos bajado a un 3,5%. Podríamos decir que el 3,5% es el desempleo natural que se da en el caso boliviano, ¿no? El desempleo friccional. Bueno, entonces estos conceptos son importantes y lo estamos repasando, ¿no? ¿Qué cosas son los desempleos? Los tipos de desempleo. Ahora, para saber cuánto es la población que está desempleada, tenemos que saber cuánto es la población total. La población total de un país se divide en dos grandes grupos, podríamos decir. Los que tienen edad de trabajar y los que no tienen edad de trabajar. La edad de trabajar en Bolivia está desde los 14 años. El gobierno del MAS pretendió bajar que con el permiso del padre los niños podrían trabajar desde los 12 años. La Organización Internacional del Trabajo y la UNESCO se enojaron porque iba a ser un mal ejemplo mundial que el Estado reconozca que los niños no deberían trabajar, pues. En mi criterio, queridos estudiantes, cada vez más las sociedades desarrolladas que permiten a sus hijos estudiar, hasta ser bachilleres no deberían estudiar, hasta los 18 años no deberían tomarse en cuenta que trabajan como población en edad de trabajar. Porque a los 18 años ya la gente decide si quiere seguir estudiando o no estudiar y dedicarse al comercio, a la ganadería, al contrabando, no sé, se dedican a otra cosa y ya no estudian y a veces le va de maravilla, ¿no? Pero en Bolivia es de 14 años. Y las leyes dicen hasta los 65 años. De los 65 años tienen derecho a jubilarse. La jubilación es un derecho voluntario. No cometan el error de querer ustedes jubilar en su trabajo. Se van a meter en un lío jurídico. ¿No? Ahora, la población que está en edad de trabajar, ¿no?, se divide en dos grandes grupos: la población económicamente activa y la población económicamente inactiva, ¿no? La población económicamente inactiva son ustedes, queridos estudiantes. Tienen edad de trabajar. Potencialmente pueden trabajar. Muchos trabajan también. Hay personas que incluso estudian y trabajan, como yo fui cuando era estudiante. Yo toda mi vida estudié y trabajé. Desde los 16 años comencé a trabajar, querido estudiante. Mensajero, auxiliar de oficina, fui albañil, fui obrero de una fábrica de plástico, le eché y estudiaba en la noche, ¿no? Echaba a trabajar para tener mis ingresos. Bueno, los estudiantes, al dedicarse a estudiar, no pueden tomarse en cuenta en la población económicamente activa. ¿Por qué? Porque están dedicados a estudiar. Y a otra injusta, la contabilidad nacional les toma en la población económicamente inactiva y no son nada inactivas. Son las amas de casa, las señoras que en la casa producen almuerzo, servicios, nos ayudan, ¿no es cierto? Las mamás, muchos hogares todavía hacen eso. Esa noble tarea no es tomada en cuenta en la contabilidad nacional. Se los toma como población económicamente inactiva. Y la población económicamente activa. La famosa PEA. Está compuesta por aquellas personas que tienen edad de trabajar y o están desempleadas o están trabajando, ¿no?
poner. Conformada por la población ocupada y la población desocupada. Bien. Ahí hemos hecho un resumen de eso, ¿no? ¿Y cuál es la tasa de desempleo? Es el porcentaje de personas en relación al, están desocupadas en relación a toda la población económicamente activa. Esa es la tasa de desempleo. Entonces, hemos hecho un repaso, ya son las 10, queridos estudiantes, de estos tres. Yo lo hice en clase, pero no fueron muchos. Entonces, he repasado aquí estos 3 temas, nos faltan 2 todavía, sobre la cuestión de la distribución de la renta y el equilibrio de la balanza de pago. Vamos a seguir repasando la próxima clase, porque considero que es muy importante, querido estudiante, porque además yo estoy desarrollando una metodología de evaluación de la economía que es en base a objetivos, en base a resultados, porque hay otras que hacen la Fundación Milenio, el Banco Central, la CAINCO, que es una evaluación mucho más profunda, más amplia, pero yo cada vez más estoy afinando la evaluación de la economía por objetivos, por resultados, grandes resultados y resultados de tendencia. Ya lo vamos a ver eso en la próxima clase. Bien, queridos estudiantes, por hoy quedamos aquí. La próxima clase, el día miércoles, continuamos. Que les vaya bien. Licen, buen día, una consultita sobre el tema de los exámenes. Estaba diciendo que al final de la clase no iba a pasar el link en el grupo. Sí, les voy a pasar, Voy a poner el número de registro y les voy a pasar, ¿ya? Hoy van a, ya, y seguimos cualquier cosa el día miércoles, ¿ya? Listo, gracias. Bueno, ¿hay alguien que no haya entrado a la lista? Arispe y Castillo no han venido. Muy bien, que les vaya bien, queridos amigos. Chaucito, un gusto. Cuídense mucho. Hasta luego, Licen. Que les vaya bien. Chao. Hasta luego, Licen. Chao. Que les vaya bien.